Señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bendito eres tú, Señor, que cada mañana, cuando te buscamos, resulta que te hallamos porque tú dices en tu palabra, buscadme y me hallaréis. Buscadme mientras es el tiempo, claro. No buscarte cuando es demasiado tarde, es buscarte y dentro de esto en el tiempo, entender qué son los tiempos. Buscarte antes del problema, precisamente para evitar el problema. Y también no solo para evitar el problema, sino para manifestarte que no, de verdad no estamos por interés, estamos por ti. Así como los términos humanos hay instituciones que uno no recuerda porque solo las tiene presente. Muchos de nosotros cuando es el momento de la emergencia, a veces hacemos así contigo, Señor. Muy pocos, creo que la minoría de las personas se acercan a un cuartel de bomberos para ver qué necesitan, en qué se puede ayudar, o incluso para conocer y dar gracias, porque sería muy bonito que, Dios, me parece que debe ser así, que nos acercáramos a los cuarteles de bomberos, a la Cruz Roja y decir, no los necesitamos, pero aquí estamos para darles gracias por su apoyo, darles palabras de ánimo, aliento, mostrarle nuevamente nuestra gratitud, nuestra admiración. Qué bonito sería así, pero la gran mayoría de las personas, nosotros, acudimos a un cuartel de bomberos, a una Cruz Roja, a una policía, solo porque necesitamos ayuda. Y en eso me incluyo yo, es cierto. Solo nos acercamos cuando es urgente, cuando es necesario. Y contigo lo hacemos así. Y aún peor, Señor, porque vamos a hacerlo, vamos a ser claros, es que tal vez ni siquiera la policía, los bomberos o la Cruz Roja, nunca lo he visto así, nos han dicho a nosotros, acérquense a nosotros para palabras de ánimo, para tener comunión con nosotros, para tener amistad con nosotros. No es algo que ellos digan continuamente. Tampoco si tal vez no cierran las puertas, pero no es algo que ellos promueven continuamente como tú solo si lo dices en tu palabra. Tú continuamente sí nos llamas a tener comunión contigo, amistad contigo, que caminemos contigo, que nos deleitemos en tu palabra. No que te busquemos y cuando estemos en urgencia, entonces pretendamos deleitarnos en tus milagros, en tus respuestas, en tu provisión prodigiosa. Claro que debemos deleitarnos en eso, pero antes deleitándonos en ti. Manifestándote con esto, Señor, que nos deleitamos en tu presencia y que por supuesto agradecemos con deleite, con alegría, con plena gratitud todo lo que nos das, pero sobre todas las cosas, Señor, porque amamos a quien nos da y aunque la higuera no florezca, aunque tú no la hagas florecer, porque si la higuera, porque si la higuera no florece es porque tú no has dispuesto así por una u otra razón, nosotros te alabaremos aunque, aunque el ganado no produzca, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque hay escasez, hay enfermedad, te alabaremos porque el motivo de nuestra alabanza, de nuestra relación contigo eres tú y no lo que ofreces. Dependemos de ti y no de tus bendiciones, de tu amor, de tu cuidado, de tu celo, de, del espíritu que nos guía, de la convicción de que tú nos amas aunque la higuera no produzca, aunque la higuera no brote, aunque la higuera no dé fruto. Dependemos de ti. Y por eso nuevamente que quede claro esto, Señor, no podemos buscarte para el milagro esperado, sino para anhelar tu presencia, anhelar lo que tú nos has dado, anhelar lo que nos vas a dar, una eternidad contigo. Anhelar disfrutar el hecho de que entendamos que sí fuimos rescatados, que somos hijos de Dios porque cuán grande amor tuviste para con nosotros, que nos hiciste hijos de Dios. Por puro amor tuyo somos tus hijos, no mereciéndolos, no siendo los mejores del barrio, no siendo los mejores de nuestra generación, del pueblo, de nuestra nación. Nos llamaste a ser hijos. Gracias, Señor, porque incluso en eso tú nos convenciste. Utilizaste las circunstancias exactas, los argumentos exactos, las palabras exactas, las personas exactas en el camino, hasta los tropiezos exactos, Señor, para convencernos.
que tú eres la respuesta y sobre todas las cosas, más que la respuesta, tú quieres ser nuestro Padre y quieres que nosotros querramos vivir como hijos, ya no practicando el pecado, ya buscando el bien, perfeccionándonos, purificándonos, preguntándote constantemente a ti, Señor, ¿qué hago y qué dejo de hacer para no pecar contra ti? Señor, gracias por este tiempo donde tú precisamente eso quieres, llevarnos a la verdad para ser libres de las mentiras, llevarnos a habitar en la verdad para no cohabitar con la oscuridad, con las tinieblas, con la bruma, con la mentira, con las malas intenciones. Habitar siempre en la verdad es lo que tú quieres. Hoy bendecimos este tiempo y queremos que tu verdad nos ilumine el camino hoy y siempre. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender lo que no podemos entender y fortalécenos para vivir lo que humanamente no podemos vivir. Te entregamos este tiempo confiando que será maravilloso, que harás cosas espectaculares. Confiamos que así será. Te entregamos este tiempo para que te glorifiques en él. En nombre de Jesús, por supuesto, te lo pedimos, te lo suplicamos y con esa esperanza aguardamos. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Muy buenos días. De verdad, estoy muy contento de estar con todos ustedes y poder compartir este tema que debemos manejar con familiaridad, con destreza. ¿Por qué? Porque hay algo que es familiar, habitual en nosotros. Mientras que la tierra no sea perfecta, vamos a vivir con algo que son las dificultades. Ya en la eternidad no es que no habrá oficio, sí habrá que hacer, sí habrá actividad, sí habrá tiempos de compartir, de compartir el amor que tenemos al Padre, pero también entre nosotros como hermanos. Y algo que no van a existir son las dificultades. Pero todavía no estamos en ese tiempo y tenemos que aprender a vivir con esas dificultades. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es pasar del pensamiento este filosófico humanista positivista, donde se dice a las dificultades, ponle el pecho. Sí, es verdad. A las dificultades vívelas positivamente, las dificultades vívelas con optimismo. Algo que el Señor me ha enseñado es que hay un término que va por encima de vivirla con positivismo, con optimismo, con alegría. Hay que ver las dificultades con santidad. Vamos a iniciar con 1 Pedro capítulo 1 y vamos a ver que efectivamente las dificultades son propias de la vida de los creyentes, de los santos del Señor, descartando esa idea que podemos o pudimos en otro tiempo, que de repente ya no, pero pudimos tener un tiempo que ya por ser hijos de Dios nunca más íbamos a tener dificultades. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, para que sea sometida, repito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero en prueba, el cual aún perecedero, el cual que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay algo que va a pasar muy interesante, y es que en el tribunal de Cristo serán pasadas por fuego todas nuestras obras. Pero ¿qué quedará como el oro, como las piedras preciosas intactas? Esas obras que en el Espíritu se mantuvieron santas. Las cosas que se hicieron en la carne, por supuesto los males, por supuesto las pésimas respuestas, pero también esas que en las que aparentemente respondimos bien, pero fue en la carne, serán pasadas por fuego y no pasarán. Llegará el momento en que ante lo perfecto quedarán delante de nosotros las actitudes santas que se manifestaron en la dificultad, dificultades que nos llevaron a nosotros a actuar en santidad o no. Por eso le decía que es muy importante que pasemos a un concepto un poco más elevado que lo que normalmente se nos dice, porque
Hemos escuchado esto con muy buena fe de muchas personas que dicen, a los problemas hay que verlos con optimismo. Más bien dice el Señor que hay que enfrentarlos con santidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos viviendo pruebas, inmediatamente tenemos que ir a la ley y decir, Señor, ante esta dificultad, ante esta situación embarazosa, peligrosa, engorrosa, ingrata, ¿qué debo hacer? Si la dificultad viene de una persona malvada, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Bueno, esta persona es malvada y me está ultrajando y persiguiendo. Así que el Señor nos dice que tenemos que orar por ellos. Esta persona me maldice y eso me produce dificultades, pero yo tengo que bendecirlo. Esta persona está en problemas y por sus problemas me hacen mal. Y yo en los problemas de ellos y los que me genera esa persona hago el bien. Y no me canso de hacer el bien, porque si no me canso, en su momento, si no desmayo, veremos cosecha. Cosecha que será buena para nosotros y también aspiremos a que sea buena para esas personas que nos dan dificultades. Pero si la dificultad es no la persona, es la escasez. Usted siembra la tierra y no sale nada. Entonces, la fuente propia de alimentos cotidiana es la tierra. Entonces, ¿de qué va a depender? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Acudo a la palabra y porque nada me faltará, no voy a tomar la gallina al vecino, no voy a meterme en deudas imprudentes, no voy a vender mis principios, entonces voy a donde el político ese que siempre se me ha insinuado con el tanquecito de gas y con las bolsas de comida y le vendo mi conciencia. No creo en él, pero le vendo mi conciencia. No, debo actuar santamente. Y por eso debo identificar, y esto es un consejo, ante cada dificultad, ¿qué dice la palabra? Si la dificultad viene de una persona, ¿qué debo hacer con esa persona conforme a la escritura? Si es de la pobreza, si es de la enfermedad, bueno, si estamos enfermos, lo primero que dice el Señor es que llamemos a los ancianos, llamemos a los siervos para que oren por nosotros y esperemos la respuesta. Y también prudentemente, si hay que ir al doctor, ir, ¿verdad? En Santiago 1, sin salirnos de este hilo, al contrario, profundizando en esto, vemos que las pruebas nos deben dar gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas son los exámenes de Dios para ver de qué manera estamos aprendiendo o más bien aplicando lo que hemos aprendido. Así como hay personas que, estudiantes que cuando viene la prueba están tratando de ver qué libro sacan. Hay estudiantes que están desesperados viendo qué libro sacan para copiarse, para basarse en lo que ven allí y tratar de responder. Tal vez nosotros cuando estamos en las pruebas sacamos desesperadamente las escrituras cuando más bien podemos prepararnos, porque los exámenes de Dios vienen a través de dificultades, también muchas veces a través de beneficios. Dios prueba nuestro corazón a través de beneficios. Voy a ver que esta persona ahora le vaya bien para ver si es fiel o si se va tras sus deleites. Pero aquí estamos hablando de las dificultades. Y en Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Inmediatamente vemos que la prueba de la fe, porque nuestra fe es probada, produce algo que ya me apela a qué? Al fruto del Espíritu. Recuerden que el fruto del Espíritu, según la carta a los Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dentro de eso la paciencia. Aprender a esperar en Dios. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas tienen como objetivo de Dios que nos perfeccionemos. Por eso, quien no quiere pruebas en su vida es como quien pretende graduarse de la escuela o de la universidad sin exámenes. Nunca va a poder encontrar sus debilidades. Nunca va a entender qué no sabe, qué no entiende, qué no comprende, qué no puede. Y qué desastre para el mundo cuando esa persona pase la universidad. Pobre del paciente, morirá. Pobre del que necesita auxilio legal,
o quedará en la cárcel o pagando lo que no debe pagar por un pésimo abogado que nunca probó sus conocimientos ni sus debilidades, ni sus virtudes ni defectos pudieron ser puestos a pruebas. Entonces, nosotros recordemos que somos luz en el mundo y tenemos que ser testimonio de Cristo. Pero para ser testimonio tenemos que ser pasados por pruebas. Tenemos que desarrollar también a través de esas pruebas nuestra familiaridad con la palabra. Y sobre todo también empezar a ver a Dios versus lo que da el mundo. ¿Qué es lo que ocurre con Dios? Que Él nos ofrece algo y el mundo en contraposición te coquetea con otras cosas. Sí, Dios ofrece esto, pero mira lo que te ofrezco. Es más, deja de seguir a Dios y mira lo que te ofrezco. Y esto lo vemos en Salmo 73. Salmo 73, 7:3. En Salmo 73 vamos a ver que efectivamente el mundo ofrece riquezas y los que no están en el espíritu se dejan muchas veces contaminar de eso, se dejan amargar, se dejan confundir. Salmo 73, del versículo 12 al 14 dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí vemos que quien escribe este salmo, Asaf, en este momento, porque este salmo tiene un final feliz, pero en este momento él no estaba pasando la prueba, porque en su escasez veía que había malvados, hombres impíos, perversos, que alcanzaban riquezas que le iban muy bien, como nosotros vemos actualmente, hay impíos, gente terrible, que no están en la cárcel porque son tan impíos y poderosos que compran jueces. Sin embargo, vemos que se enriquecen cada vez más. ¿Y qué puede ocurrir en nosotros? Que nuestro corazón se ensucia y que hasta reneguemos de nuestra vida cristiana, como le pasó a Asaf. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, ¿para qué yo me dedico a ser un cristiano? ¿Para qué me metí en esto si los malvados tienen mejor vida que yo? En los versículos 21 al 22 vemos que esto no ha cambiado todavía. El final es feliz de este salmo. Lo puedes leer después completito. Pero el 21 y 22, la cosa está todavía tropezada, está mal. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, delante de ti, Señor, era bruto. Era muy torpe, estaba amargado. Y qué triste ser un amargado y bruto. O sea, dos cosas terribles. Y que las dos cosas vayan de la mano. Imaginen qué vida puede darnos esto. Pero el versículo 28, vemos que él entendió en medio de la prueba quién era Dios. Porque cuando estamos en la prueba, endiosamos a la prueba y la dificultad se convierte en un universo. Y dentro de ese universo a veces sacamos a Dios. Cuidado cuando el problema es tan grande en nuestra visión que sacamos a Dios del universo que hacemos con ese problema. Dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La solución en medio de las dificultades, y más cuando estas dificultades tienen nombres y apellidos de perversos que hasta se ríen de nosotros, porque esos son los que más nos hacen daño. Los problemas que tienen nombre y apellido con rostros que se ríen y hablan y vociferan, porque la gripe no nos grita, la tierra árida no nos regaña y la falta de trabajo no se burla de nosotros, pero los malvados sí. Hacen todas estas cosas y por eso nos sentimos peor. Y para eso la respuesta es acercarme a Dios. Es acercarme a Dios, porque el acercarme a Dios es el bien. Empezar a mirar a Dios en medio de esto y dentro de eso su palabra. Por eso es que algo que yo decía al principio y que debe ser para nosotros prioritario, que debe ser mandatorio, que debe ser algo que se cae de su peso, sí, puede decirse así, que se caiga de su peso, es que en medio de estas dificultades nosotros recordemos es no solo pensar en Dios, sino en su palabra. Ante esta situación que estoy viviendo, no tanto qué es lo que Dios va a hacer por mí, que sí va a hacer por mí, sino más bien qué debo hacer delante de Dios. Porque eso lo dijo Jesús, recuerdan en Juan 15.
que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces lo que nosotros pedamos será efectivo. Aquí estoy parafraseando de Juan 15:7, si no me equivoco, ¿verdad? Donde él dice, permanece en mí. Es que ante la dificultad, ¿en qué permanezco? Permanezco en la dificultad, en el dolor, en la rabia, en la frustración, en la tristeza, en el pánico. Y ahí es donde el título nos lleva a esto. No solamente tener pensamientos positivos, pensamientos hermosos, sino pensamientos santos, porque puedo tener pensamientos hermosos, pero no santos. ¿Y qué son santos? Ante esto, ¿cómo voy a actuar con justicia? ¿Cómo voy a actuar santa perfectamente? Y por eso tengo que poner atención a las dificultades, pero poniendo atención a las dificultades y al libro de la ley, a los mandatos. Así que bien podríamos tener otro título para este tema, porque el tema de hoy, la meditación se llama poner atención a las dificultades. Pero yéndonos más allá es poner atención a la santidad cuando hay dificultades. Ya está más largo el título, ¿no? ¿Cómo era? Poner atención a la santidad cuando hay dificultades. Creo que así se redondea mucho mejor el concepto. Poner atención a las dificultades porque vienen allí, pero inmediatamente comienzo a poner atención a la santidad que debo vivir ante lo que estoy por enfrentar o ya estoy enfrentando, a lo que me va a golpear o me está golpeando ya. ¿Cómo actúo santamente? Es más, tal vez ustedes ya tienen en agenda, puede ser dificultades para el día de hoy, o para la otra semana, o para el mes que viene, o este año está bien, pero el otro año viene algo fuerte. Tenemos mucho tiempo para prepararnos. Pero por otro lado, tal vez no tenemos que poner en agenda nada porque ya la agenda nos cayó encima con todos los problemas. Tal vez hay problemas que estamos viviendo ahora mismo. Y todavía estamos a tiempo y todavía estamos a tiempo de corregir y por eso esta palabra ha llegado hoy. Ante las dificultades que estoy viviendo, examinemos ahora mismo. Estamos cumpliendo la ley de Dios. Ante la persona malvada, estamos cumpliendo lo que Dios dice que debemos hacer con ese malvado, bendecirlo, orar por él, hacer el bien delante de él, no cansarme, no compartir sus justicias, no andar en consejo de pecadores para que me digan qué hacer contra ellos, porque cuando alguien hace el mal contra mí, entonces hay pecadores que se acercan a mí, me están ofreciendo sillas escarnecedores, me están señalando los caminos de pecadores, de malvados. En este momento, tal vez eso es lo que se me ofrece, pero también siempre se me ofrece, siempre la palabra de Dios para actuar santamente. Así que poner atención a las dificultades me debe llevar a algo mejor. Poner atención a la santidad, a nuestra santidad, cuando vienen y porque vienen o porque ya están aquí esas dificultades. Es tiempo de prepararnos para las dificultades que ya sabemos que se aproximan, pero es tiempo también para corregir los pasos en los que hemos errado. Vamos a orar ahora para que el Señor nos diga, en este momento vamos a pedirle, porque es una petición legítima, muéstranos, Señor, muéstranos la condición de nuestro corazón ante lo que vivimos con estas dificultades, estas personas, esta salud, esta condición económica, este barrio, esto que se me hace difícil y que pone mi corazón en peligro de pecar contra ti, de hacer como Asaf, actuar como una bestia, sé que suena dura, pero no actuar como hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, tú nos advertiste, Señor, que en el mundo hallaríamos aflicción. Es más, en tu nombre y por ti, Señor, estaremos rodeados de lobos. Seremos como ovejas enviadas alrededor de lobos rapaces. Y para eso, santidad es más que tú dices en ese momento, seamos mansos como palomas, prudentes, prudentes como palomas allí, y efectivos, sagaces, hábiles como la serpiente, pero no en el sentido negativo, porque la serpiente, no como la serpiente que ataca y pica, sino como la serpiente que sabe
retirarse, que sabe ubicarse, que sabe dónde estar para no peligrar, sin hacer alaraca, sin hacer ruido, sabe moverse. En ese sentido es que debemos ser como la serpiente y no en el sentido de la serpiente antigua, para morder, para envenenar, sino para saber protegernos y como mansos como paloma para no tener soberbia, prudentes como ella para no tener soberbia, no ser soeces, no ser agresivos, no maldecir a quienes nos maldicen. Señor, llévanos a entender hoy cómo estamos viviendo las dificultades del presente. ¿Qué tanta santidad hay en nosotros? Cuando la santidad no debe ser parcial, debe ser total. ¿Cuánta palabra estamos poniendo en práctica? Y ante lo que sabemos que vendrá, ¿qué tenemos que aprender a hacer para actuar en justicia? Y no hay justo desamparado, dices en el Salmo 37, porque tú nos amparas. Señor, bendecimos este día y te damos gracias por lo que hoy nos has dicho para corregir nuestros pasos presentes o los futuros. Y guíanos, Señor, en tu camino de verdad, en tu senda de justicia, para nunca, jamás pecar contra ti. Bendito este día donde tú nos enseñas a vivir y sabiendo vivir bien, estar amparados, habitando el abrigo del Altísimo. Gracias, Señor, por esta palabra en nombre de Jesús. Amén.